Y con el fondo de I don't wanna pay my taxes, yo no quiero pagar mis impuestos, de Killa Shaker, nada más apropiado para presentar al general de la rebelión fiscal, el diputado nacional José Luis Espert, el hombre que abrió el camino para que al final Javier Milei y el liberalismo llegara a la presidencia. Hola José Luis, ¿cómo estás? Hola Claudio, muy buenas noches. Un gran saludo para vos, la producción y los oyentes. Bueno, vamos de lleno al tema y tu llamado a la rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires que avaló el presidente. Contame una cosa, porque hay algo que ha empezado a aparecer y es esto de, pero desde la máxima magistratura están llamando a no cumplir con una ley, están llamando a levantarse. No es riesgoso, no puede generar un efecto imitación y que también le toque al Estado Nacional. No, a ver, para poder contextuar esto y justificar lo razonable, lo racional que es este llamado a la rebelión fiscal, es un llamado a la rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires, donde gobierna Axel Kicillof. Hagamos una pequeña revisión de los antecedentes de Kicillof como gobernante. Como ministro de Economía y partícipe del gobierno de Cristina Kirchner, entre la mala estatización que YPF hizo de YPF, la mala estatización de aerolíneas durante el kirchnerismo, la mala negociación con el CIADI, la mala negociación con los holdouts, recordemos que tuvimos 10 años fuera del mercado de capitales por culpa de las decisiones en parte de Kicillof. Kicillof nos costó a los argentinos 15.000 millones de dólares ya cerrados, que nos costó y nos puede costar 25.000 millones de dólares más, total 40.000 millones de dólares, una vez y medio las reservas del Banco Central. Eso es lo que nos puede llegar a costar Kicillof a los argentinos, una vez y media la reserva del Banco Central. Por si fuera poco, en la provincia de Buenos Aires, ahí la plata de los impuestos hasta ahora no sé en qué se las ha gastado Kicillof. ¿Por qué? Porque cuando llueve se inunda todo, vos andás por los caminos de la provincia de Buenos Aires, dejás el tren delantero apenas arrancás el auto, los policías tienen los chalecos antibala vencidos, los hospitales son un desastre, la educación es un desastre con escuelas asquerosas, las comisarías son verdaderas letrinas, los presos viven hacinados. José Luis, pero déjame que te interrumpa ahí porque es un punto importante. Ahora, era este el camino. De hecho, ayer el presidente de la Sociedad Rural, con Carlos Pañi, dijo, bueno, antes estamos evaluando acciones legales, otros están planteando lo mismo, acciones colectivas, están buscando otra alternativa. Digo, la pregunta es porque cuando después aparece, por ejemplo, tarifas de servicios públicos que aumentan el equivalente y que para algunas familias pueden también resultar confiscatorias. Hoy, como aparece que se va a cambiar el régimen de monotributo y van a pasar a la categoría del régimen general los monotributistas, que prácticamente van a quedar asfixiados porque con solo facturar 3 millones de pesos mensuales tienen que pagar el régimen general. Digo, ¿no abre ese espacio a que haya mucha gente que diga, para mí es confiscatorio, yo no sé dónde va esta plata y yo no quiero pagarla? Yo no, porque estoy totalmente convencido que no es así, porque acá estamos hablando de una persona que es directamente un vampiro en un banco de sangre. Yo no sé qué hace con la plata este hombre. En el caso del gobierno de Javier Milei, por lo menos sabemos que es una persona obsesionada, con razón, en eliminar el déficit fiscal para eliminar el peor impuesto que tiene la Argentina, que es el impuesto inflacionario. No estamos hablando de si el impuesto es confiscatorio o no, que claramente lo es en la provincia de Buenos Aires. Estamos más que nada hablando de qué se hace con el dinero de los contribuyentes. A ver, Kicillof hizo una conferencia de prensa hace unos días justificando el aumento de los impuestos que él ha decidido ahora, junto con la legislatura, por supuesto, altamente responsable de lo que ha pasado, porque la legislatura sancionó una ley impositiva que tiene adentro este impuestazo y el gobernador no la vetó, cuando al mismo tiempo está gastando esa plata en el programa Haceme Mío, subsidiando los viajes de egresados. Estamos hablando de niveles de presión impositiva salvajes más una dilapidación de los recursos fiscales, que además, en el caso de la provincia de Buenos Aires, ARBA, es una verdadera
trituradora de comerciantes y de emprendimientos privados. Hay que terminar con el SICREV, con el régimen de percepciones, de anticipos que tiene ARBA. Ahora, ¿no ves una equivalencia en esto que va a ser el cambio en el régimen del monotributo? Digo, que va a haber mucha gente que queda fuera de cualquier tipo de renta posible y que va a ser ruinoso su actividad. Bueno, se va a discutir en el Congreso si el monotributo termina saliendo como el Ejecutivo lo envía. Acá yo estoy hablando con un hecho consumado que es una presión fiscal absolutamente confiscatoria en la provincia de Buenos Aires y que como contrapartida el ciudadano de la provincia de Buenos Aires no recibe nada, porque ya está todo inundado con lo que ha ocurrido hoy de nuevo, otra vez en grandes ciudades de la provincia de Buenos Aires. Repito, los caminos son un desastre, la escuela es un desastre, los hospitales también. Al menos a nivel nacional algunas cosas funcionan y tenés un presidente comprometido con la reducción del tamaño del Estado. Yo no sé qué canal sintoniza Kicillof. Acá el mandato de la sociedad del 19 de noviembre, cuando Milei gana el balotaje, fue un mandato de achicar el tamaño del Estado, no de seguir agrandándolo con más impuestos para la gente. Es un mandato que no lo registra el gobernador Kicillof. Y sobre la rebelión fiscal, cuidado, que yo lo advertí también, acá entre todos tenemos que dejar de pagar y entre todos tenemos que presentar medidas cautelares para que nos cubran de no pagar. Para terminar, además, dicho sea de paso, con este cuento muy propio de la justicia bonaerense, pague primero y reclame después. Acá hay que cambiar esta cultura. Dicho sea de paso, hay que cambiar la ley de procedimiento fiscal en la provincia de Buenos Aires para que esto deje de ocurrir. No puede ser que para quitarme la libertad ambulatoria se necesite el fallo de un juez o la orden de un juez, pero para quitarte tu derecho de propiedad sobre tus recursos, ARBA se te mete en la cuenta y te la embarga sin que me dé la intervención del juez, cosa que ha sido condenada por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. José Luis, te cambio un poquito de tema, ¿Cómo no? porque esto ha quedado más que claro. Y te quiero llevar a 100 días del gobierno de Milei. Vos te has convertido, sin duda, en la espada más filosa que tiene el oficialismo sin pertenecer a esa fuerza política en la Cámara de Diputados. El presidente te llama el profe. El otro día te regaló una gorrita de las fuerzas del cielo. Hoy José Luis Esper pertenece al espacio político del presidente, tiene independencia. ¿Cuál es el lugar que ocupa José Luis Esper? A ver, el día que estuve con Javier Milei en la Casa Rosada, ahí en el programa de Helbun, y me puse la gorrita, es porque en la Cámara de Diputados yo pasé a formar parte de las filas de la Libertad Avanza, así que en la Cámara de Diputados yo sí formo parte del espacio político de Javier Milei. Eso desde lo institucional. Y ahí déjame que te haga la pregunta inevitable, sí, con el respeto y la consideración que te tengo, porque muchos han dicho muchas veces, che, ¿y esto no es borocotismo? ¿No es transfugismo político entrar por una fuerza y pasarse a otra? No, bueno, si vos me dijeras que yo soy Miriam Bregman y Javier Milei es Javier Milei y de pronto Bregman se pasa de fuerza política, ponele, pero con Javier Milei la intersección y la coincidencia de ideas en lo profundo es total. De hecho hicimos campaña juntos durante el año 2020, así que esto no, de ninguna manera es eso, porque yo justamente por estar tan cerca de las ideas liberales que el presidente está proponiendo y por la comunión de ideas y de feeling que hay, es que en diputado pasé a formar parte del partido y creo que además correspondía de mi parte hacerlo, pues en agradecimiento a lo generoso que ha sido el presidente conmigo. Pensá que el presidente fue el que me propuso como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, sin formar parte en ese momento del espacio del presidente. El presidente pidió que fuera yo el primero que lo recibiera a él cuando él llegó el 1 de marzo a dar su discurso frente a la Asamblea Legislativa inaugurando el periodo de sesiones ordinarias. El presidente fue el que me propuso a mí en Espoagro para que estuviera junto con él en su inauguración. Creo que merecía el presidente un gesto de generosidad de mi parte, dada la enorme comunión de ideas que tenemos, ¿no? Fue un paso, yo te diría, meramente administrativo, pero de una gestualidad importante de la política. Y cuando vos tomaste esa decisión, ¿lo comunicaste dentro de Juntos por el Cambio, que fue el espacio
por el cual fuiste elegido y que llegaste a la Cámara, o tuviste, y por el cual hiciste campaña, no es por el que llegaste a la Cámara, porque vos habías llegado antes a la Cámara, pero digo, por el que llegaste en esta elección y te presentaste en esta elección, o esto fue una decisión personal que no necesitaba ser comunicada a nadie? No, a ver, yo ingresé a la Cámara de Diputados en el año 2021. Sí, por Avanza Libertad. A pesar de Juntos por el Cambio, porque me hicieron de todo en 2021. En el 2023 yo tuve una alianza electoral con Juntos por el Cambio, donde la pasé muy bien con ellos. La verdad que tengo un agradecimiento a todos, lo de Juntos por el Cambio, todos los dirigentes de Juntos por el Cambio, pero fue una alianza política que terminó el día que terminó la elección general allá en octubre. Una vez terminada la alianza, Avanza Libertad siguió su camino solo, y luego de haber comenzado mi camino solo en el año 2024, bueno, finalmente decidí en la Cámara de Diputados incorporarme al bloque de la Libertad Avanza. José Luis, estamos hablando con José Luis Espert, diputado nacional, hombre de confianza del presidente Javier Milei. 100 días, vos decís, ¿qué es lo bueno? Dame 2 cosas, 3 cosas que digas, esto es lo bueno, que estos, y son clave estas cosas, y qué es lo que, bueno, me gustaría que fuera de otra manera, yo no lo veo tan bien, me parece que en esto por ahí se puede haber hecho de otra manera. ¿Te animás a las 2? A la primera seguro. Yo te diría, yo hubiera tratado de salir más rápido del cepo, pero me parece que los argumentos de Milei son importantes. Yo creo que terminar con el cepo era una cosa importante. La ley bases podría haber ingresado a la Cámara más de a pedacitos en lugar de la Biblia que estuvimos tratando. ¿Y los 260 artículos de ahora te parece que está bien? Yo creo que hemos logrado evitar una hiperinflación, y me parece un medio vaso lleno gigantesco. Yo entiendo que para la gente sea difícil a lo mejor comparar contra algo que no pasó, pero la verdad, frente a lo que nos enfrentábamos, era una cosa horrible. Está bajando drásticamente la inflación, estamos reduciendo la deuda del Banco Central, que era una espada de Damocles sobre cualquier programa económico. Creo que hacia mediados de año la va a tener un fin y vamos a empezar la recuperación. Así que yo veo un medio vaso lleno, grandote. José Luis, vos, me acuerdo, hablamos en diciembre y me habías dicho, hacemos un cálculo de que la inflación puede estar en el primer trimestre en 130. Finalmente, el acumulado ronda el 60 y pico, más o menos, ¿no? Sí. Casi la mitad de tu cálculo. ¿Por qué? ¿Por la recesión? Porque... No, yo creo que yo me imaginaba que el salto a nivel de precios previo a la asunción de Milei iba a ser mayor. 25.5 en diciembre, estaba pensando en más en diciembre y estaba pensando más en enero, porque pensé que la remarcación de precios, pensando en el impacto de la liberación del mercado de cambios, que no ocurrió, va a ser mucho mayor. Como no ocurrió la liberación del mercado de cambios inicialmente, todavía tenemos cepo cambiario, ahí fue la diferencia de cálculo entre lo que yo estimaba liberando el mercado de cambios y la no liberación del mercado de cambios que ha ocurrido finalmente, ¿no? Vos lo tratás al presidente, hablás con él te consulta, debe ser uno de los hombres, o de los no tantos hombres a los que consulta el presidente, a los que escucha desde un lugar de respeto profesional y personal. Me gustaría que me cuentes cómo lo ves al presidente, ese Javier Milei que vos conociste hace 3 años, ese Javier Milei que durante la campaña tuviste enfrente, ese Javier Milei al que te acercaste y te convocó cuando llegó al poder, y ese Javier Milei que pasó 100 días en el gobierno. ¿Cuál es este Javier Milei? ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles ves que han sido su crecimiento? ¿Dónde creció y dónde tendría que todavía darle un poquito más a las pesas y hacer un poquito más de gimnasio? Bueno, yo creo que el mandato popular con el cual llegó es una cosa extraordinaria, admitiendo que en la primera vuelta sacó 30 puntos y hay 25 puntos que inicialmente fueron de la parte dura del PRO, pero que hoy el PRO
prácticamente como marca le ha transferido todos esos votos y sufragios a Milei. O sea, Milei se ha apoderado mucho de ese votante del PRO que inicialmente le prestó esos votos para ganar la elección. Así que ha crecido mucho en la fidelización de todo ese voto liberal, antikirchnerista, anticasta. Y el desafío sigue siendo el desarrollo del músculo político, particularmente en el territorio de la provincia de Buenos Aires, donde se libra la gran batalla en el 2025 y en el 2027. José Luis, si vos hoy tenés que decir los grandes desafíos que enfrenta el gobierno en estos meses, uno mira y dice la recesión parece ser un problema que va a pegar en la situación social y en el bolsillo de los argentinos y en el funcionamiento de muchas empresas. Otro parece ser tema seguridad, otro parece ser la cuestión política, poder convertir en ley estos proyectos. Y al mismo tiempo la sustentabilidad, por ejemplo, de las cuentas fiscales, del superávit fiscal de estos primeros meses. Mira, yo no tengo dudas que el superávit fiscal se va a seguir manteniendo, porque es un tema central en la cabeza del presidente, así que no tengo duda que el presidente va a apretar el gasto público todo lo necesario para que la meta de tener como mínimo equilibrio fiscal bien medido que lo tengamos. Yo te diría, el tema... ¿No te preocupa que gran medida del hoy superávit fiscal estés asentado en haber pateado gastos para adelante, haber pisado algunos pagos, haber licuado salarios y haberes jubilatorios? Mira, sobre el tema jubilatorio, en el tema jubilatorio la caída de las jubilaciones reales es justamente por culpa que no se sancionó la ley base que cambiaba la fórmula de indexación de las jubilaciones. Todavía seguimos con la fórmula jubilatoria de Alberto Fernández y de Massa. Por ese motivo las jubilaciones han caído tanto en términos reales y son una parte del ajuste. Ahora, sin embargo, otra parte sustantiva del ajuste ha sido la reducción de ministerios, el despido de empleos públicos, el haber cortado con las transferencias discrecionales a las provincias se la tienen que regalar, básicamente con la coparticipación como lo que corresponde. Lo que sí hay que discutir ahí, dentro de la coparticipación, es eliminar el componente redistributivo que tiene la coparticipación. La provincia de Buenos Aires, por cada 100 pesos que aporta, recibe 40 nada más, mientras que Formosa, por cada 100 pesos que aporta, recibe casi 350 pesos. Entonces esa redistribución hay que terminarla, porque así es que tenés una provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, que reciben mucho menos de lo que aportan, incluso las patagónicas, y en las provincias donde reciben más de lo que aportan tenés directamente emiratos o señores feudales. Para eso necesitas acción política. Sí, por eso digo, y ahí viene la necesidad de continuar desarrollando el músculo político, que es donde más hay que trabajar, porque el apoyo popular todavía sigue siendo, a pesar de lo duro que es la situación, pero que es la única alternativa posible, pasar este mal trago para ver la luz. Sin duda que el gran desafío que tenemos en Avanza Libertad es el desarrollo territorial y el músculo político. Dijiste Avanza Libertad en vez de la Libertad Avanza. La Libertad Avanza. te quedó el viejo sello. José Luis, y ahora sí te hago la última, y te dejo porque sé que estás con otros compromisos. Sí. Hablábamos del tema jubilatorio, es una preocupación enorme de muchos argentinos. Hay algunas propuestas para tratarlo lo más pronto posible, es más, desengancharlo de la no tan ley ómnibus, un poquito más acotada, y desde tu posición, ¿estás dispuesto a que eso se trate con urgencia? Mira, he conversado muy bien con la futura presidenta de la Comisión de Previsión Social, la diputada radical Gabriela Conin de Browe, y yo le he manifestado la decisión de la Comisión y de la Libertad Avanza de discutir la fórmula jubilatoria o la indexación jubilatoria en el contexto de la ley base que tiene el financiamiento para el ajuste jubilatorio. La Comisión de Previsión Social probablemente se reúna en el curso de esta semana o la que viene para darle sanción a un dictamen de comisión con una suerte
una cierta fórmula jubilatoria. No estamos muy lejos en la fórmula, pero para nosotros en la Libertad Avanza es crítico el financiamiento para no engañar a los jubilados, la verdad. Tiene que haber aumento del gasto público, pero con su financiamiento. Si no es pan para hoy, hambre para mañana. Ahora sí, déjame hacerte la última. Vos siempre has sido un tipo muy frontal, has dicho las cosas sin pelos en la lengua, pero en general respetuosamente, aun cuando a veces usabas palabras fuertes. Cuando escuchás al presidente que descalifica, estigmatiza, insulta a periodistas que lo critican, a medios que manifiestan, incluso a dirigentes políticos, y les resta legitimidad a la crítica, ¿lo compartís? ¿Lo justificás? ¿Te sentís un poco incómodo? No, la verdad que la libertad es libre, el presidente que se expresa como expresa, llegó hasta donde llegó, siendo como es, así como es, fresco, natural, duro, no duro, está todo bien. Pero ¿no te parece que quien tiene una posición de poder dominante, más en un sistema presidencialista, donde la relación es asimétrica con muchos ciudadanos, no debería tener algún cuidado en ciertas formas? Te repito, no me parece que sea un hecho como para hacer un punto sobre ello. Me parece que el presidente ha recibido un país casi en llamas, con el kirchnerismo enfrente. Yo te aseguro, tener al kirchnerismo enfrente a veces, en la Cámara de Diputados lo veo, es una cosa casi imposible de digerir. Es complejo, es complejo. Última, sí, de verdad, ahora sí. Si el presidente te pregunta, José Luis, ¿de qué me tengo que preocupar o en qué me tengo que fijar? Porque este sí es el punto crítico que yo veo en el próximo mes. En los próximos meses, te diría, el tema social es un tema crítico, te diría, porque todavía, si bien la inflación está a la baja, sigue siendo una inflación alta. Los ajustes de tarifas, los ajustes de impuestos que existen y se vienen, como ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires, me parece que es un tema para mirar con 4 ojos, el tema social. Y la utilización política que hagan los miserables del tema social, obviamente, ¿no? José Luis, un placer, muchas gracias. Placer. Y te mando un gran abrazo. Un gran abrazo un para gran vos, abrazo. a la producción y los oyentes. Fue José Luis Esper, diputado nacional, flamante integrante de bloque de la Libertad Avanza. El profe, le dice el presidente Javier Milei, hombre de confianza y de consulta, hombre de consulta en lo económico y de confianza en la gestión política en la Cámara de Diputados, ni más ni menos. Y al final nos dejó, yo diría que, una perlita muy relevante. El presidente tiene que preocuparse para los próximos meses de la cuestión social. No te lo hubieras imaginado probablemente, pero está claro que hay una alarma que hoy se prende y suena en los principales despachos del oficialismo.